Arsène Wenger lo dijo hace más de 2 décadas, en aquellas conferencias de prensa donde casi nadie le prestaba atención cuando hablaba de canteras. Inglaterra tiene un problema serio, y es que no confía en los chicos que ella misma forma. El técnico francés llevaba años repitiendo que los grandes talentos ingleses estaban siendo aplastados por la obsesión de fichar estrellas extranjeras a precio de oro, y que tarde o temprano alguien iba a nacer en una academia del norte de Londres y le iba a demostrar al mundo entero que su modelo era el correcto. Ese chico apareció. Se llama Bukayo Saka. Pero eso no fue todo, porque lo que muy pocos saben es que el camino del joven extremo hasta convertirse en el rostro del Arsenal y de la selección inglesa estuvo a punto de tomar otro rumbo, uno que habría cambiado para siempre la historia de dos naciones futboleras. Y si quieren saber hasta dónde llega todo esto, suscríbanse al canal, porque acá contamos el fútbol que otros prefieren olvidar. Para entender por qué Wenger tenía razón hay que retroceder muchos años, hasta finales de los 90, cuando el técnico francés llegó al Arsenal y se encontró con una realidad que lo sorprendió. El fútbol inglés era físico, vertical, gritón, lleno de extranjeros de moda y de canteranos olvidados en el banco. Wenger venía de Japón, de Francia, de un mundo donde los chicos jóvenes se respetaban como inversión a largo plazo. Y lo primero que pidió, casi como condición personal, fue una academia de verdad, una que no fuera un adorno, sino el corazón del proyecto deportivo. Esa idea fija lo acompañó durante toda su carrera en Londres. Repitió 1000 veces, en conferencias y entrevistas, que el futuro del fútbol pertenecía a los clubes que confiaran en los jóvenes antes de que los demás se dieran cuenta de su talento. Y la pregunta inevitable era siempre la misma. ¿Estaba dispuesta Inglaterra a escucharlo? La respuesta, durante mucho tiempo, fue no. La Premier League prefería gastar fortunas en figuras hechas y derechas, traídas de Italia, de España, de Brasil, mientras los chicos de barrio londinenses miraban el fútbol grande desde la tribuna, esperando una oportunidad que nunca llegaba. Wenger insistía sin parar. Decía que los entrenadores ingleses subestimaban a sus propios talentos, que tenían miedo de jugársela con un chico de 18 años, y que ese miedo le estaba costando carísimo al fútbol del país. Y aquí les voy a ser honesto. Muchos lo escuchaban con una sonrisa condescendiente, como diciendo, mira al francés que vino a enseñarnos el oficio. Lo trataban como un teórico, como un soñador, como alguien que venía a importar ideas que no encajaban en la cultura del fútbol inglés. Pero él seguía. Seguía repitiendo la misma cosa una y otra vez. Y mientras tanto, en silencio, en un complejo discreto al norte de Londres, en una zona llamada Hale End, los entrenadores del Arsenal trabajaban con chicos de 6, 7, 8 años, aplicando una filosofía que el técnico francés había bendecido. Esa filosofía decía que un futbolista no se construye a los 20 años. Se construye desde el momento en que pisa una pelota por primera vez. Y el club que entiende eso, decía Wenger, es el club que gana las próximas 2 décadas. Hale End no era un nombre famoso. No salía en las portadas. No tenía las instalaciones de cristal y mármol de los gigantes europeos. Era un proyecto modesto, casi familiar, donde los técnicos conocían a los padres y los chicos llegaban en transporte público después de la escuela y se quedaban hasta el anochecer pateando un balón. Y aquí los registros lo confirman. El Arsenal invirtió millones durante décadas para que ese lugar funcionara, mientras muchos hinchas se quejaban de que el dinero debería ir al fichaje de un 9 goleador. Wenger nunca cedió. Defendió ese proyecto contra viento y marea, incluso cuando los resultados del primer equipo no acompañaban, incluso cuando los hinchas pedían su cabeza, incluso cuando la prensa lo crucificaba por no comprar figuras. Y entonces, sin que nadie lo notara, un día cualquiera del año 2008, llegó a Hale End un niño de 7 años, callado, sonriente, de padres nigerianos, que había crecido en el oeste de Londres soñando con el fútbol. Ese chico era Bukayo Saka. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, era exactamente el tipo de jugador que Wenger venía anunciando hacía más de una década. Saka entró a Hale End con una intuición natural para el juego que sorprendió a los técnicos desde el primer día. No era el más rápido, no era el más fuerte, no era el más alto. Pero tenía algo que el fútbol moderno había empezado a olvidar. Leía el partido. Entendía dónde estaba el espacio antes que sus compañeros. Entendía qué velocidad tenía que llegar al balón. Entendía cuándo soltar el pase y cuándo encarar.
Y todo eso lo hacía con una sonrisa permanente, esa misma sonrisa que años después conocería el mundo entero. Los entrenadores de la academia se daban cuenta. Lo cuidaban, lo guiaban, lo protegían. Le pedían paciencia, le repetían que el camino era largo. Le explicaban que en el fútbol inglés, la oportunidad no se regala, se gana golpe a golpe. Y aquí cabe una pregunta que muchos hinchas se han hecho durante años, y que yo les voy a tirar para que la respondan en los comentarios. ¿Cuántos talentos como Saka se habrán perdido en Inglaterra por falta de una academia que los acompañara desde tan chicos? Porque el caso del extremo del Arsenal no es solamente la historia de un chico que rompió las estadísticas. Es la prueba de que cuando un club invierte en formación seria, los frutos llegan. Pero también es la prueba inversa, la que duele. La de todos los chicos brillantes que jamás llegaron porque nadie estuvo ahí en el momento justo. Y eso es exactamente lo que Wenger venía denunciando. Los años pasaron y Saka fue creciendo. Categoría sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Cada paso lo dio con calma. Sin escándalos, sin polémicas, sin la prepotencia de algunos chicos que se creen estrellas antes de jugar un partido oficial. Mientras tanto, en el primer equipo, Wenger vivía sus últimos años en el banco del Arsenal. Su ciclo se acercaba al final. Los hinchas estaban divididos. Algunos lo amaban como ícono eterno del club, otros lo querían fuera. Pero hubo algo que no se discutía. La academia que él había defendido contra todos seguía produciendo jugadores. Y entre esos jugadores había un nombre que empezaba a sonar fuerte en los pasillos del entrenamiento. Bukayo Saka. El francés no llegó a verlo debutar en el primer equipo, porque dejó el Arsenal en mayo del 2018, después de 22 años de servicio. Pero el modelo que dejó, la academia que defendió, el camino que abrió, estaba a punto de dar su mejor fruto. Y nadie, ni siquiera los hinchas más fanáticos del club, estaban preparados para lo que iba a venir. Bukayo Saka hizo su debut con el primer equipo del Arsenal en noviembre del 2018, apenas 6 meses después de la salida de Wenger. Tenía 17 años. Fue en un partido de la Europa League contra el Ворскла Poltava, en un estadio que casi nadie recordaba, en un encuentro que casi nadie veía. Entró desde el banco, jugó unos minutos, tocó pocas pelotas, pero ahí estaba, vestido de rojo y blanco, con el escudo del Arsenal en el pecho, con la mirada de un chico que sabía exactamente dónde estaba parado, y los archivos lo confirman. Ese día, en silencio, sin fanfarrias, nació en la Premier League uno de los futbolistas más completos de su generación. Lo curioso es que casi nadie le prestó atención. Las cámaras estaban en otros lados. Las portadas hablaban de otras estrellas. Y Saka volvió a la sub-23 a seguir creciendo, sin protestar, sin filtrar nada a la prensa, sin pedir minutos. Esa madurez, a los 17 años, era ya el primer indicio de algo grande. Y aquí entra una pregunta que quiero dejarles servida. ¿En qué momento un técnico se da cuenta de que un canterano está listo para quedarse? Porque ese instante es el más difícil del fútbol. Demasiado temprano, y lo que más, demasiado tarde y se va a otro club. En el caso de Saka, el instante llegó con Unai Emery, llegó con Mikel Arteta, llegó por insistencia a los entrenadores que lo habían visto crecer en Highland y que mandaron señales claras hacia el primer equipo. Le pedían minutos, le pedían confianza. Y los técnicos, a su modo, le fueron abriendo la puerta. Lo curioso es que Saka empezó jugando en una posición que no era la suya. Lo pusieron de lateral izquierdo, una zona donde un extremo natural raramente brilla. Y sin embargo, brilló. Aprendió a defender, a marcar, a leer el juego desde atrás. Esa experiencia, que a otro futbolista lo habría frenado, a Saka lo terminó de formar. Cuando finalmente lo soltaron como extremo derecho puro, ya era un jugador completo, capaz de defender y de atacar con la misma naturalidad. Pero antes de seguir con la historia deportiva, hay un capítulo que muchos seguidores del fútbol mundial desconocen, y que pudo haber cambiado la cara de 2 selecciones para siempre. Bukayo Saka nació en Londres, sí, pero sus padres son nigerianos. Y eso, en términos de elegibilidad deportiva, significaba que el extremo podía jugar tanto para Inglaterra como para Nigeria. La Federación Nigeriana lo sabía, lo siguieron durante años, le mandaron señales, le hicieron entender que en el equipo africano sería titular indiscutible, figura desde el día 1, llevaría el peso de toda una generación. Para muchos chicos en su situación, esa habría sido la elección obvia, pero Saka eligió Inglaterra,
Y aquí es donde la historia se conecta con la idea original de Wenger. Porque el francés llevaba 2 décadas diciendo lo mismo. Si Inglaterra confía en sus jugadores, ellos eligen Inglaterra. Si Inglaterra los abandona, se van a otra parte. Saka vio que en su club confiaban en él. Vio que en el Arsenal lo trataban como prioridad. Vio que el modelo de academia que lo había formado seguía vivo. Y devolvió esa confianza eligiendo la camiseta de los Tres Leones. Yo personalmente creo que esa decisión, en perspectiva histórica, fue uno de los momentos más importantes del fútbol inglés de los últimos 20 años. Porque si Saka se iba con Nigeria, se perdía una generación entera de chicos que iban a verlo como modelo a seguir. Se perdía un símbolo. Se perdía la prueba viviente de que el modelo de la academia funcionaba. Lo que vino después es uno de los capítulos más recordados, y también más dolorosos, del fútbol moderno. Llegó la Eurocopa del 2020, jugada en el verano del 2021 por la pandemia. Inglaterra hizo un torneo soñado, pasó ronda tras ronda. Llegó a la final en Wembley, en su propia casa, contra Italia. El estadio rebosaba de hinchas con la bandera roja y blanca. Los himnos retumbaban. El país entero estaba pegado al televisor convencido de que después de 55 años de espera, por fin se iba a alzar. Bukayo Saka estaba ahí. 19 años. Acababa de cerrar su primera gran temporada con el Arsenal. Era el chico nuevo de la selección, el descubrimiento, el que todos amaban. Y la final llegó a los penales. Los archivos lo confirman. Italia ganó 3-2 en la tanda. Y entre los 3 ingleses que fallaron estaba el más joven de los convocados. Bukayo Saka. El penal lo atajó Gianluigi Donnarumma. Saka quedó parado en el medio del campo, con la camiseta blanca, con la mirada perdida, con todo el peso de un país encima. Wembley se quedó en silencio. Después llegó el dolor. Después llegó el grito ahogado de los hinchas. Después llegó algo mucho peor. Porque esa noche, en redes sociales, una ola de insultos racistas cayó sobre Saka, sobre Marcus Rashford, sobre Jadon Sancho. Mensajes asquerosos, hirientes, ofensivos, que mostraron una parte de Inglaterra que la propia Inglaterra prefería no ver. Y aquí lo voy a decir con todo respeto. Ese fue el momento en que Wenger, mirando desde lejos, tuvo razón otra vez. Porque el francés llevaba años advirtiendo no solo sobre el desperdicio del talento joven, sino sobre el ambiente brutal que muchas veces lo rodeaba. Decía que Inglaterra exigía mucho a sus chicos y los protegía poco. Decía que cuando ganaban eran tratados como héroes, pero cuando perdían se los abandonaba en las redes sin red de contención. Esa noche, eso quedó probado. Y aquí les voy a hacer una pregunta directa, de las que duelen. ¿Cuántos jóvenes hubieran sobrevivido a un golpe como el que recibió Saka esa noche? ¿Cuántos hubieran tenido el carácter para no derrumbarse? Yo les voy a confesar mi opinión, muy pocos. La mayoría de los chicos de su edad se habrían escondido. Habrían pedido salir del equipo, habrían pedido cambiar de club, habrían entrado en una espiral de la que no se sale. Pero Saka no hizo nada de eso. Hizo algo distinto. Pidió tiempo, agradeció a los hinchas que lo apoyaron, leyó las cartas que niños de todas las edades le mandaron al Arsenal, vio cómo en su propio barrio la gente cubría con mensajes positivos un mural suyo que había sido vandalizado. Y entonces hizo lo que solamente hacen los grandes. Volvió. Volvió a entrenar. Volvió a sonreír. Y esa vuelta es, en mi opinión personal, el momento más definitorio de toda su carrera. Porque ahí dejó de ser una promesa y se convirtió en algo mucho más grande. Un futbolista de verdad, con todo lo que esa palabra significa. La temporada siguiente, Bukayo Saka explotó. Marcó goles importantes, dio asistencias decisivas, fue elegido jugador del año del Arsenal por segunda vez consecutiva, y luego por tercera. Mikel Arteta lo convirtió en el corazón de un equipo joven, hambriento, que volvía a pelear arriba después de muchos años de mediocridad. Y la gente, los hinchas de toda la vida, los que habían criticado a Wenger por gastar plata en una academia que no daba frutos visibles, empezaron a entender, empezaron a ver. Empezaron a darse cuenta de que el modelo del francés no era una excentricidad, era una visión a largo plazo. Y la prueba viva, con número 7 en la espalda, corría por la banda derecha del Emirates. Saka se convirtió en algo más que un futbolista. Se convirtió en símbolo, en referencia, en la cara de un proyecto que durante décadas había sido tratado con escepticismo. Y los datos lo respaldan. Temporada tras temporada, sus números mejoraron, su precio en el mercado se disparó.
Sus convocatorias con Inglaterra se volvieron inamovibles. Pero hubo algo que diferenció a Saka de tantos otros canteranos brillantes que el fútbol europeo había visto pasar. Y es que él nunca dejó de pertenecer al Arsenal. No coqueteó con clubes más grandes. No pidió revisar el contrato cada 6 meses. No filtró a la prensa que se sentía estancado. Hizo exactamente lo contrario. Renovó. Se quedó. Demostró que se podía ser una estrella mundial y al mismo tiempo seguir siendo el chico de Hale End, el de las academias modestas del norte de Londres, el que llegaba en transporte público después de la escuela. Aquí va otra pregunta para los comentarios, y quiero leer respuestas de verdad. ¿Cuántos jugadores del top mundial actual pueden decir, con honestidad, que hicieron toda su carrera en un solo club desde los 7 años? La lista se acorta muchísimo. Saka es de esa especie en extinción. Y por eso, cuando Wenger habla de él, lo hace con un brillo distinto en los ojos. Porque sabe que Bukayo es la prueba viva, la confirmación pública, la victoria final, de todo lo que el francés defendió durante 22 años en Inglaterra. Y si revisan los archivos, van a encontrar varias entrevistas, varias intervenciones públicas del propio Wenger después de retirarse, donde el técnico expresa abiertamente su admiración por el extremo del Arsenal. No se trata de cariño nostálgico. No se trata de elogiar al ex club por compromiso. Es algo mucho más profundo. Wenger ve en Saka lo que él siempre soñó que produjera el fútbol inglés. Un jugador técnico, valiente, completo, formado en casa, con identidad de club, con respeto por el escudo, con cabeza de adulto antes de tiempo. Yo lo veo así, y se los digo con franqueza. Si alguien tenía derecho moral a sentirse vindicado por el ascenso de Saka, ese alguien era Arsène Wenger. Pero el francés, fiel a su estilo, no salió a vanagloriarse. No publicó libros recordando que él lo había anunciado. No salió en programas de televisión a decir te lo dije. Hizo lo de siempre. Habló con calma, con elegancia, con la misma serenidad de cuando lo trataban de soñador en los 90. Y dejó que los hechos hablaran por él. Y los hechos eran contundentes. El chico de Hale End era ya, sin discusión, uno de los mejores extremos del planeta. Hoy, cuando uno mira los partidos del Arsenal y ve a Saka pisar la banda con esa naturalidad que solamente tienen los grandes, conviene recordar que detrás de cada pase, de cada gambeta, de cada gol, hay décadas de trabajo invisible, de inversión silenciosa, de fe ciega en un proyecto que parecía no rendir. Conviene recordar a esos entrenadores anónimos de Hale End que vieron crecer al chico cuando todavía no era nadie. Conviene recordar, sobre todo, al hombre que sostuvo ese sueño contra viento y marea durante más de 2 décadas. Y aquí les pregunto, y es una pregunta que va al corazón mismo del fútbol moderno, ¿cuántos otros clubes en el mundo estarían dispuestos a apostar 20 años seguidos por una idea, sabiendo que los frutos no se ven hasta que es demasiado tarde para los que la sembraron? Yo creo, y lo digo con toda honestidad, que la respuesta es muy poca. Y por eso esta historia es tan importante. Porque no se trata solamente de un futbolista brillante. Se trata de una forma de entender el deporte que está en peligro de extinción. Y aquí, queridos amigos del fútbol, llegamos al cierre de una historia que es mucho más grande que un solo jugador. Porque la trama Wenger-Saka no es la historia de un técnico que tuvo razón sobre un futbolista. Es la historia de una visión que peleó contra una cultura entera, que perdió 1000 batallas pequeñas durante 2 décadas, y que terminó ganando la guerra más importante, la del relato. Hoy, cuando alguien habla del modelo Arsenal, de cómo formar talento, de cómo construir una academia que rinda, la referencia obligada es Hale End. Y Hale End existe, sigue brillando, sigue produciendo, porque un francés terco, callado, con anteojos finos y traje impecable, se negó a renunciar a su idea cuando todos a su alrededor le decían que estaba equivocado. Bukayo Saka es, en cierta forma, una carta firmada por Wenger al fútbol del futuro. Una carta que dice, confíen en sus chicos, denles tiempo, denles cariño, denles minutos y un día les van a devolver todo eso con creces, en goles, en asistencias, en lealtad, en identidad. La pregunta que me queda, y que les dejo abierta para que la respondan en los comentarios, es esta. ¿Cuántos países, cuántos clubes, cuántas ligas siguen ignorando esta lección hoy mismo, en este preciso momento, mientras un chico brillante espera su oportunidad en algún campo de barrio? Porque Wenger sigue teniendo razón, y la próxima vez que veamos a un Saka brotar de la nada, conviene recordar que detrás de él hay siempre alguien que apostó cuando nadie más lo hacía.
Y si esta historia te hizo pensar, te movió algo por dentro, te recordó por qué amamos este deporte, déjame el comentario, dale like y suscríbete al canal, porque la próxima historia que vamos a contar ya está esperando. En este lugar, el fútbol se cuenta con tripa, no con guión de noticiero. Acá nos vemos en la próxima.